Buenas noches, una nueva edición de Gran Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace del programa Sin Censura subido a las plataformas alternativas. El Gran Sistema 631, vacuna contra el cáncer. Véanlo, por favor. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. El correo electrónico elgranodelsistema@hotmail.es parece que lo rehabilitaron, pero igualmente siguen comunicándose con los otros dos, el de Gmail y el de ProtonMail. Les recuerdo que yo no puedo ver los comentarios que dejan en Odysee. También les recuerdo que Rumble da como visto solo el programa que se lo ve completamente. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el mes de abril ingresaron al blog para ver los textos 2.840 personas, 210 más que el mes pasado. Un aviso. Alrededor del 16 de abril me enviaron un correo con un archivo de 45 páginas. No tuve tiempo de abrirlo, no tengo tiempo a veces. Lo hice el lunes pasado y veo que me pide que le envíe algo del programa 623. No tengo el nombre de quien lo envió. Por favor, comuníquese nuevamente para cumplimentar su pedido. Disculpe, gracias. Bueno. Cuando se observa con detenimiento el plan de dominación del régimen, no podemos dejar de ver una obra perfecta. Un programa de largo alcance que se viene implementando hace décadas. Para los argentinos inmediatistas por naturaleza, no nos entra semejante planificación. Dentro de ella está en dejar en ridículos a quienes lo entienden y tratan de difundirlo. Y eso se logra de dos formas: haciéndonos pasar como grotescos que nos oponemos a la modernidad. A quienes creen en ese mensaje les digo que hubo un tiempo en que la gente podía comprarse un departamento en la ciudad, otro en la playa, ser familia numerosa y no había que pagar para estacionar. Ahora todo eso es pasado para el modernismo. Y yo doy fe en primera persona de eso. Mi madre nunca trabajó. Mi padre comenzó a trabajar a los 15 años en una empresa distribuidora de electricidad como cadete y se jubiló como gerente de departamento. A los 6 años de casado con 2 hijos compraron una casa en San Martín. A los 21 años ya con 4 hijos la de veraneo en la Sierra de Córdoba. 4 años más tarde el automóvil. Y eso es totalmente hoy imposible. Viendo la publicidad televisiva se observa el mundo maravilloso que nos venden. Todo es goce y disfrute. El mundo está a nuestros pies. Solo hay que disfrutarlo. Nada más alejado de la realidad que el mundo televisivo, irreal por donde se lo mire. Cuando éramos niños, nos encantaba visitar a los abuelos o los tíos, ir a bañar a Córdoba con nuestros primos. Hoy también se visita a los abuelos, pero han cambiado los hábitos. Lo otro que hace el régimen con quienes intentamos despertar al resto es decir que proponemos violencia. Yo lo noto en ciertos mensajes. Lo primero que hay que decir es que no proponemos violencia, sino que decimos que el sistema está agotado y que solo se sale de él con violencia, no porque nosotros la propongamos, sino porque el régimen no va a reconocer su agotamiento, ni va a entregar sus privilegios pacíficamente. Muchos años de expoliar a la gente ya están cebadas, y con un animal cebado enfrente, la lucha es por la supervivencia. Pero hay algo aquí que nadie pregunta. ¿Qué es la violencia? Según el régimen, violencia es lo que reclama la gente por los derechos perdidos o por pedir lo que le corresponde y le han quitado. Pero no es violencia lo que ejercieron quienes están en el gobierno para provocar que la gente salga a la calle a demandar. Es un hecho de violencia que se corte una calle o una ruta. Está prohibido por la Constitución. Y acá caben dos reflexiones. ¿La Constitución permite que un gobernante por un decreto destruya un grupo o sector y lo condene a la pobreza? ¿Los que se amparan en la Constitución para determinar lo que está bien o está mal, la respetan? No van a faltar los que me digan que estoy avalando a los negros de mierda cuando acampan el 9 de julio. Miren, yo pertenezco a una generación hipermovilizada
Y les puedo asegurar que cuando se concentraba por pedir algo, no había un solo desocupado. En vez de putear a los negros de mierda, ¿por qué no toman del cuello a los que lo dejaron sin trabajo? Y con esto no justifico a los que hacen negocio y política con los planes. Pero si todos trabajaran, no habría negocios con ellos. ¿Los que destruyeron el trabajo no generaron violencia? ¿Los que destruyeron la educación para convertir a la gente en dependientes de un plan y ser arriados como corderos no ejercieron violencia? Otro caballito de batalla es que son vagos de mierda y deben mantenerlos quienes trabajan. ¿Los parásitos que viven de la política trabajan? Hoy están haciendo campaña con nuestro dinero. ¿Quiénes les cuestan más al Estado? ¿Los negros de mierda que cobran 70.000 pesos sin hacer nada? ¿O los que viven de la política saqueando a la gente con sueldo de 400.000 para arriba, paseando gratis por el país y el mundo? Pero claro, la violencia la ejerce siempre el de abajo, no el de arriba. Cuando decimos que la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer, ¿no corre para esto? No digo otra cosa, muchachos. Con la robótica y la inteligencia artificial, ¿cuántos de los que putean a los negros de mierda mañana se van a sumar a ellos? ¿Que instala un robot que deja a 10 personas sin trabajo no ejerce violencia? Van en contra de la corriente. Hace 100 años, cuando Henry Ford inventa la línea de montaje y comenzó a fabricar autos en serie, lo primero que hizo fue aumentar el sueldo a sus empleados. Cuando le preguntaron el motivo, su respuesta fue: ¿quién nos va a comprar los autos? Los que apuntan a la robótica destruyendo el trabajo, ¿no se preguntan lo mismo? El mayor éxito del régimen fue destruir la capacidad de razonar y de pensar. Nadie trata de indagar nada. Cuando aparecieron las primeras calculadoras electrónicas, le comenté a unos amigos: se acabó la matemática. Hoy cuando compramos dos cosas diferentes, aunque sea 15 más 8, si no es con una calculadora, no saben el resultado. Después de muchos años, eso acontece en cualquier ámbito de la sociedad. No solo no se hace una cuenta, no se piensa y no se razona. Hoy la voracidad informativa hace que una noticia tape a la otra con una velocidad vertiginosa. No hay tiempo de analizar. Y para ello la televisión le ofrece a los analistas que lo hacen por uno. Tenemos el problema y la solución al mismo tiempo, sin haber intervenido nosotros. Desgraciadamente la gente solo lee títulos, sin profundizar, típico de los estudiantes universitarios millennials. Los formadores de opinión lo saben y lo manejan muy bien. La gran estrategia de cambiar la historia, sumada a la ignorancia, facilita ese proceso. De la misma forma nos arrían después para que votemos a los candidatos que determina el sistema. Esto establece los buenos y los malos, y el resto de la comparsa para decir que todos los sectores participan. Lo curioso es que los buenos de hoy fueron los malos hace 4 años. Y la gente tampoco se da cuenta. Hace 10 años que vengo predicando contra el régimen y criticando la democracia. Más de 800 programas. Y todas las semanas me preguntan o postean por Milei, Cuño, Moreno o Gómez Centurión. Pero por eso cada día me convenzo más que esta guerra está totalmente perdida. El régimen ha logrado entrar en el cerebro de forma contundente, bloqueando la capacidad de pensar por uno mismo. Pero además lo que estoy notando es que el odio está exacerbado al extremo. Uno escucha a los medios del sistema, los más recalcitrantes, el mensaje de odio que bajan los periodistas allí, hacia el alquilerismo, hacia los de abajo, es impresionante. Y del otro lado, cuando uno escucha hablar a Grabois y a todos algunos intendentes de Gran Buenos Aires, devuelven con munición pesada. Entonces uno está observando que entre lo que dice uno y lo que dice el otro no hay ningún punto medio, no hay forma de acercarse, ninguno de los dos que es capaz de ceder la mitad de un dedo chico, nada, son posturas cerradas. Vamos al enfrentamiento sí o sí, hoy, mañana, 6 meses, 1 año, no hay salida de esta forma. Y no existe la democracia, la han convertido en partidocracia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros, la manejan como sumo, a lo sumo 15 personas. Los jefes de bloque, a lo sumo 15.
El resto obedece las órdenes de quienes los colocaron en las listas. Por ellos cobran el sueldo y tienen privilegios. Es archiconocido aquí en todo el mundo las reuniones privadas de los jefes de bloques para establecer estrategias comunes y después armar el circo de la disidencia en el recinto. Esto la gente no lo entiende porque le han carcomido la capacidad de pensar por uno mismo. El libre albedrío es la capacidad humana innata de distinguir el bien del mal, escuchando la propia conciencia. Si la conciencia está constantemente contaminada por fuentes externas, el libre albedrío está inactivo, porque también está contaminado y las personas pueden ser manipuladas. Los que ejercen el poder lo saben, por eso contaminan la conciencia de los hombres con la mentira, el miedo, el chantaje, el engaño. Los individuos disidentes a estas manipulaciones son temidos por el poder y por lo tanto atacados en todos los sentidos, porque constituyen un peligro para la sobrevivencia misma de los titiriteros. Pensando en la situación actual y en lo que desde arriba intentan imponernos o hacernos creer, ¿cuántos individuos hay que sean capaces de distinguir lo bueno y lo malo, lo verdadero de lo falso? Uno de los hechos más relevantes de la sociedad actual es la falta de perspectiva de tiempo. Se impulsa a vivir el presente, pero eso tiene un razonamiento. No se puede hablar de futuro cuando el sistema no tiene futuro. Tratar sobre el porvenir es hablar de la Agenda 2030 y no hay mucho para debatir de ese tema. Para todos, el futuro es incierto, no es algo palpable, nadie puede predecirlo, solo el régimen que lo programa. Pero todos, absolutamente todos, tenemos pasado, más o menos extenso según la edad, y nuestro presente es una consecuencia de nuestro pasado. Y vivimos en un país que también tiene pasado, y el presente del mismo tiene relación directa con los aciertos y los errores del pasado. Y si lo traspolamos a un mundo globalizado, la actualidad de este mundo tiene relación directa con el accionar del pasado. Pero ahora estamos en el siglo XXI, y como digo siempre, el siglo XX no tiene secretos para el siglo XXI. Entonces este presente que ha colocado a la humanidad al borde de un precipicio tiene relación directa con el accionar por lo menos de los últimos 120 años. Y es así que es aquí donde comienzan a trabajar sobre la historia, ya sea para tergiversarla, modificarla, bastardearla y como último propósito hacer que a las nuevas generaciones no le interese. Para ellos es este presente pleno de gozo y disfrute, mucha cerveza, sexo libre, drogas, cero obligaciones. Y es así porque cada etapa de la historia el régimen operó para llegar a este presente y planificar un negro futuro. Vamos a referir los últimos 100 años para no abrumar a nadie. Cada hecho histórico fue una etapa del plan global. 23 de diciembre de 1913, cuando toda la población estaba pendiente de la Navidad, con una apretada por conocer secretos de la vida privada del presidente Wilson, le hace firmar la creación de la Reserva Federal. Los primeros créditos se destinaron a la creación de Hollywood, desde donde comenzó a modelarse la mente de la sociedad. No se puede dejar de mencionar que en el viaje del Titanic fallecieron 4 banqueros que viajaban para oponerse a la creación de la reserva. Y que el barco que se hundió no fue el Titanic, sino su mellizo, el Olympic. Su segunda gran intervención fue la financiación de la Revolución Soviética. Karl Marx habría recibido ayuda económica de la Casa Rothschild para difundir profusamente su manifiesto comunista. La Revolución Soviética de 1917 fue financiada por grandes consorcios financieros, varios de ellos integrantes de la Reserva Federal. De eso tuvo conocimiento el Servicio Secreto Norteamericano, según documentación codificada 7/617/6, número 912/SR2. Lenin y Trotsky dispusieron de dinero y armas para instaurar el comunismo en Rusia. Entre sus protectores figuraron el Banco Kuhn-Loeb de Nueva York, el Banco Speyer & Company de Londres, el Banco Westphaliano de Alemania, los magnates Guggenheim y Schiff de Estados Unidos.
La década del 20, apoyada por el impulso anímico que significó la victoria en la guerra, la aparición de nuevas tecnologías de producción y la bonanza de un clima que no supo de inundaciones ni sequías, es de un crecimiento impresionante en Estados Unidos. Sin embargo, en ese clima de bonanza, el 24 de octubre de 1929 cae la bolsa de Nueva York. 12 millones de empleados perdieron su trabajo, 80.000 empresas quebraron y 60 millones de personas quedaron sin ingresos fijos. El presidente Hoover quiso tomar medidas, pero los economistas de turno le decían que eran crisis cíclicas del mercado. Pero la economía no reaccionó, no se acomodó, como dice el liberalismo, a pesar de austeridad pública y privada. La Reserva Federal sacó de circulación 1/3 total de los billetes y 1/3 de los bancos cayeron. La crisis fue preparada por Roosevelt para asumir el poder y apoyada por los bancos integrantes de la Reserva, que con el plan Keynes aumentaron 10 veces el circulante, y ellos van a comisión de la creación de dinero. Milton Friedman, de que nadie puede decir que sea un subversivo, dice en su libro La contrarrevolución en la teoría monetaria: resulta clarísimo que en todos los momentos de la gran crisis la Reserva Federal tenía dentro de sus facultades la de prevenir la disminución de la cantidad de moneda y producir un aumento de la misma. Esto no se lo intentó, o por el contrario, había sido aplicado perversamente, había sido utilizado para provocar una increíble deflación de la economía norteamericana y del mundo. Milton Friedman. De más está decir que las consecuencias derivadas de la crisis de 1929 culminaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero veamos cómo generaron la aparición de Hitler. Y la humillación sufrida en la rendición alemana de 1918 estaban los gérmenes de la Segunda Guerra. En 1921, el pueblo alemán era laborioso, poseía intacta una poderosa industria con alta tecnología, no había despilfarro, se vivía con austeridad y regía la economía libre. Los aliados, con la excusa del cobro de indemnizaciones de guerra, invadieron la zona industrial del Ruhr y paralizaron a Alemania. El gobierno alemán llamó a la resistencia pasiva y a la no colaboración con los invasores. El marco pasó de valer 23.8 centavos de dólar a solo 3 centavos, y en 1923 no valía siquiera $1.000.000. Ese año fue nombrado presidente del Reichsbank a perpetuidad Hermann Sachs. Amigo de Benjamin Strauss, presidente de la Reserva Federal, y otros banqueros extranjeros, Jacobo Goldsmith, James Speyer, Montague Norman, Dreyfus, Hammerstein, Strauss, Warburg, Auhauser y Behrens, todos integrantes de la logia masónica Urañas en la Inmortalidad. Con la ayuda de estas amistades, frenó el desplome de la moneda alemana y a cambio hizo la concesión de que podían formar parte del Consejo Central del Reichsbank 7 extranjeros. Apareció la recesión y toda su secuela. En 1930 había 3.500.000 desocupados. No obstante, Alemania seguía obsequiando tecnología a la Unión Soviética para la construcción de material de guerra. Sachs renunció en 1930. En 1931 cerró la banca de Nat y la bolsa de valores y regía la economía libre. La importación arruinó a los agricultores alemanes que huían a las ciudades. La flota mercante tenía 303 barcos inactivos por falta de flete. Había desabastecimiento, los salarios bajaban y la desocupación aumentó a 7 millones de personas, 50%. En este contexto, asumió Hitler. Pero también hay que decir que cuando Hitler asume, vuelve a nombrar a Hermann Sachs a cargo de la economía, y que solo renunció en 1945, poco antes de terminar la guerra. Y fue uno de los dos que no fueron ahorcados luego del juicio de Nuremberg. El otro fue el almirante Albert Speer, quien era el ministro de Armamento y Producción de la Guerra del Reich y tenía a su cargo todo el sector químico y de gases. Tampoco lo mataron. Y sabemos lo que trajo aparejado la Segunda Guerra, la división ideológica y política del mundo. Pero jamás la banca internacional dejó de financiar a la Unión Soviética. También colaboró para el ascenso de Mao en China y la revolución industrial posterior. Han generado cada hito en la historia.
En América fomentaron el ascenso de Castro a Cuba. No les importó absolutamente nada la vida de millones de cubanos, como tampoco los iraquíes y afganos luego de las caídas de las torres. Menos aún la suerte de los países africanos y sudamericanos cuando le metieron la guerrilla. No hubo en el mundo crisis financieras o políticas que no hayan sido provocadas deliberadamente como parte de un plan posterior. Si no entendemos esto, es imposible seguir avanzando en buscar soluciones y variantes. Si no tenemos visualizado al enemigo, no podemos hacer la guerra, salvo que nos matemos entre nosotros, que es la última alternativa contemplada si no aceptamos el modelo. Por eso quieren que las nuevas generaciones no miren el pasado, para que no comprueben cuál va a ser el futuro. Esto lo escribió Juan Carlos Quiroga, La ciudad Ponzi. Entre los confortables paradigmas del sistema financiero y el modelo de ciudades actuales, se ha conformado una trampa involutiva similar a un sistema Ponzi, que continuamente justificamos políticos, sindicalistas, empresarios, la sociedad en general, porque el mismo ideario requiere de estar solucionando problemas continuamente que son generados por su propia ineficiencia. Queda vertida esta subyugación cuando la candidata a gobernadora de Santa Fe, Carolina Lozada, admite haber entrado en un telar de la abundancia, donde voluntariamente dio $1.440 en una rueda cerrada de participantes incitada por amigas, pero que finalmente por sospecha de denuncias y miedo a participantes terminó disolviéndose, no pudiendo recuperar su inversión, algo que por lógica matemática era evidente que no puede sostenerse, pero aquí evidencia que hay quienes son nuestros representantes no tienen el nivel de conocimiento para advertirlos. Así que es candidata a gobernador por Santa Fe. Por lo tanto, es de suponer que de la misma forma se entregan al mecanismo actual social financiero citadino, sin evaluar las posibilidades de viabilidad, haciendo lo que se viene haciendo desde hace cientos de años, sin cuestionamiento, ya que está legalizado y reglamentado, ahorrándonos el problema de usar el sentido común. Todos estamos involucrados en esta rueda de la fortuna, que son nuestras ciudades con sus sistemas económico y político, que son similares a una industria que tiene escasa materia prima. Tiene muchos gastos en controlar la contaminación que produce, está sobrepasada de impuestos y no puede sostener la masa obrera que es insensible a los problemas que acarrea, siendo ellos parte de los mismos. Todos los proyectos políticos, todos, tienen este punto ciego de sostener un sistema demográfico de ciudades insostenibles, apostando a un sistema fiscal, financiero, económico y social político que enmascara todas sus falencias con continuos problemas que requieren solución inmediata, no dando lugar a un espacio de tiempo de reflexión para cambiar estos paradigmas. El sistema de ciudades es igual a los telares de la abundancia, necesita el ingreso continuo de aportantes, donde el beneficio es como en la timba, incitar la especulación de ganar. El cebo está en mostrar ganadores, muy pocos evalúan que tienen mínimas posibilidades. Entonces la rueda de aportantes crece para que el extremo piramidal gane más, algo que por lógica necesita infinitos aportantes y un crecimiento logarítmico. En Argentina, estos aportantes a las ciudades e industrias decadentes ingresan por crecimiento demográfico, que por estadísticas mundiales son de 800.000 nacimientos al año. Todos entran a ser contribuyentes desde su inicio en este sistema Ponzi encubierto. En cada campaña electoral, nuestros candidatos no hacen otra cosa que presentar planes para modificar lo que ya está, con variantes que apuntan a pequeños segmentos del mismo mecanismo retrógrado. Achicar esto, ayudar a esto, pero sosteniendo al fin lo mismo, sin ir al nudo principal, que es sostener el principio económico de Keynes y Hayek, avalado universalmente, porque de fondo de este sistema que nos fue implantado no responde a ninguna conspiración. Su automatismo es una simple optimización de ganancias, que como los telares de la abundancia, todos aceptamos de buena gana. No tenemos margen ni posibilidad de salida. La solución de educarnos en algo diferente, que es posible, queda truncada por aferrarnos a sostener lo insostenible, porque es cierto, si lo analizamos bien, cambiar va a ser doloroso, el aspecto económico y social para muchos, y lo
los que mejor están van a tratar de pisar a los que estén por debajo de ellos para sufrir menos lo que sucede en una estampida. Es como si hoy hubiera un contexto extraterrestre mundial, una nave bajara y nos entregara tecnología para tener energía con cero costo. Sería una catástrofe mundial, todos los mercados se derrumbarían, los que son ricos pasarían a ser pobres y los pobres tendrían riqueza, se encontrarían muchas dependencias económicas imprescindibles y la actualidad social nos llevaría al caos. Hago esta analogía extremista para poner peso en un aspecto que está muy lejos de sentirse y comprender. Y no hay forma en la actualidad de hacerlo gradualmente, por eso el plan oculto de Elon Musk en una nueva sociedad marciana, y quizá con esto se cumpla la profecía de Wells. Esto lo escribió Agustín Barletti, ¿no? Pues los chinos en el puerto de Buenos Aires. Desde abril de 2021, la Terminal 5 del puerto de Buenos Aires no recibe buques ni tiene un solo movimiento de carga. No obstante, la concesionaria Buenos Aires Container Terminal Service, sociedad anónima controlada por la operadora china Hudson Ports, sigue abonando los sueldos a sus 500 trabajadores y los cánones de la Administración General de Puertos, además de mantener la infraestructura de grúas y muelles. Aún con esta situación de pérdida económica, China dispuso de toda su artillería de lobby para mantenerse en este enclave ubicado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Su contrato de concesión finalizaba el 15 de mayo de 2021, pero consiguieron una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 1, que rápidamente hizo lugar al pedido de prórroga del plazo. Este fallo fue luego ratificado en segunda instancia por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Frente a este escenario, el Ministerio de Transporte dictó la resolución 193/2022, que extendió el plazo de concesión de la Terminal 5 hasta el 31 de mayo de 2024, fecha en que también caducan las concesiones de las competidoras, Terminal de Río de la Plata y la Terminal 4. La pregunta es, ¿por qué China realizó semejante movida por un puerto que solo le genera gastos? Con 17.000 millones de dólares, Argentina es el cuarto país de América Latina con más financiamiento chino. Este dato surge de la base de datos de China con información del Banco de Desarrollo, el Banco de Exportaciones e Importaciones y el ICBC. A esta cifra deben sumarse los cerca de 20.000 millones del canje de moneda del Banco Central con China, que a su vez explican cerca de la mitad de las reservas internacionales brutas del país. Tampoco es casual que sean Sri Lanka y Argentina dos de los tres mayores receptores de los préstamos de rescate de China, junto con Pakistán, con 32.830 millones de dólares desde 2017. La posibilidad de que se repita en Argentina la historia de Sri Lanka y el puerto de Hambantota podría estar a la vuelta de la esquina. China condona una parte de la abultada de casi impagable deuda de Argentina y en contraprestación obtiene la concesión por 99 años de la Terminal 5, que es lo que pasó en Sri Lanka. ¿Quién sabe si en poco tiempo no se verá la silueta de los buques militares de China, que Pekín dirá que son de investigación científica en el puerto de Buenos Aires? El modelo terminado de la estrategia de China, ese es el del puerto de Hambantota, en Sri Lanka. Desde el principio se objetó la decisión de construir un segundo gran puerto en un país del tamaño de Gran Bretaña y con una población de 22 millones de habitantes. Más aún, cuando el principal puerto de la capital estaba creciendo y tenía espacio para expandirse. Gran parte de los problemas económicos que hoy padece la antigua Ceilán se explican con la construcción de este puerto, que todos condenaron anticipadamente al fracaso, todo menos el financista y principal impulsor, el gobierno de China. Los presagios se cumplieron. El puerto resultó un fracaso, la deuda creció hasta volverse impagable y China se cobró con el puerto, el que le fue cedido por un periodo de 99 años, junto con 607 hectáreas linderas para la construcción de una zona industrial. La transferencia le otorgó a China el control del territorio a solo unos cientos de kilómetros de las costas de la India, uno de sus rivales y un punto de apoyo estratégico a lo largo de un canal comercial y militar chino. Aunque funcionarios y analistas chinos insisten en que el interés de China en el puerto de Hambantota es puramente comercial, las recientes visitas de buques de guerra a sus muelles indican todo lo contrario.
Cuesta creer, por ejemplo, que la llegada del Yuan 5, repleto de antenas y parabólicas, sea, como dice China, un buque de investigación y científico. Varios expertos coinciden en que se trata de una de las naves de seguimiento espacial de última generación, capaz de vigilar los satélites y el lanzamiento de cohetes y misiles balísticos intercontinentales. Se especula que lleva una flota de drones submarinos y que es, en otras palabras, un formidable equipo de vigilancia. La recalada de esta nave en Sri Lanka desoyó las protestas de India y Occidente sobre las ambiciones chinas en el Océano Índico. Oficialmente, el Yuan 5 atracó en Hambantota para cargar combustible y abastecerse de otros suministros, aunque Sri Lanka esté en bancarrota. Tiene muy poco de todo eso. El precedente es claro. Resta ver si el gobierno argentino será ingenuo o permeable al lobby chino para no detener esta avanzada. Hasta aquí la nota. Pregunto, ¿no sería imprescindible que todos los candidatos al virrey opinen del tema? Esto publicó CLG Cósmico, Guerra de Conceptos. Atención aquí, que Pakistán tiene serios conflictos con la India y con China, y es una potencia atómica. Esto sucederá en muchos países alrededor del mundo, como lo he advertido durante mucho tiempo. Ambos lados del Estado profundo contra sombreros blancos comenzarán guerras de capturas y golpes militares. Ambos bandos se acusarán mutuamente de traición a la patria, golpe militar, juicio. Ahora fue detenido por la policía paramilitar el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Khan había culpado a la CIA por un golpe militar en su país y prometió acabar con la corrupción interna del ejército y su gobierno colaborador de la CIA. Las fuentes revelan que él tenía toda la información de Intel, sabía dónde estaban enterrados los videos muertos, sobre las operaciones de drogas con heroína de la CIA, las ventas de armas clasificadas del ejército de Estados Unidos a Pakistán, a China, y los esquemas de lavado de dinero bancario. Hace tiempo que se sabe que el comercio sexual de niños varones a través de Pakistán a Afganistán ha estado ocurriendo durante décadas con los militares, las policías, los funcionarios del gobierno y las élites, e incluso hicieron una película al respecto conocida como The Dancing Boys of Afghanistan. Se produjeron enfrentamientos violentos en Pakistán entre las fuerzas de seguridad y los partidarios del primer ministro Imran Khan, tras su arresto el martes. Las protestas estallan en todo el país y al menos una persona ha muerto en la ciudad de Quetta. Y sí, Diana y Khan fueron buenos amigos. En muchas regiones del país, las instalaciones militares son asaltadas tras el arresto del primer ministro Imran Khan. El ex ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mehmood Qasimi, ha sido arrestado. Estuvo en el gabinete durante el mandato de Imran Khan. Los manifestantes llegaron al edificio de Fideicomiso de Bienestar del ejército de Rawalpindi, pero las tropas que lo custodiaban les dispararon. Más tarde lo encendieron con éxito. Los manifestantes ahora apuntan a edificios y oficinas de compañías militares en varias ciudades. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad están escalando en distintas regiones del país. Manifestantes prenden fuego a la sede de Radio Pakistán en Peshawar. Incendiaron la oficina política del partido gobernante en Lahore, Pakistán. La residencia privada del primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif, fue incendiada por partidarios de Imran Khan.
Peshawar y Punjab son las dos regiones donde los altercados están siendo más graves. En Punjab, 130 oficiales de policía heridos, 25 vehículos de policía destruidos, 14 edificios de gobierno atacados, 1000 personas arrestadas. Los manifestantes asaltaron la sede de la Comisión Electoral en Pakistán. Desde esta sede hacían todo tipo de fraude electoral. No hay nada nuevo en que un líder político pierda el favor del ejército de Pakistán. Lo que es nuevo es la voluntad de Imran Khan y sus seguidores de llevar la lucha al ejército. El jueves la Corte Suprema de Pakistán dijo que el arresto del ex primer ministro Imran Khan fue ilegal. El tribunal también ordenó a las autoridades liberarlo de inmediato, según GOTV. El viernes ha sido liberado tras ser detenido ilegalmente. Sin embargo, por razones de seguridad, el tribunal dictaminó que Khan debe permanecer en la casa de huésped de la policía. Este es mi país, mi ejército y mi gente. No dejaré que el país pase lo que pase, dijo Imran Khan. ¿Se dan cuenta lo que es la presión bien hecha? ¿Se dan cuenta cómo hay que responder? Y escuchen esto. El alcalde de Saint-Brévin, en Francia, fue amenazado de muerte por un proyecto para crear un centro para inmigrantes al que se oponía el Consejo de Ciudadanos y ha dimitido. Su dimisión ocurre después que haya incendiado sus 2 vehículos y su casa. Le incendiaron la casa y los 2 vehículos. Además ha anunciado que abandonará la ciudad. Esto lo publicó Realpolitik. En las últimas semanas, el senador de Salta, Emiliano Durán, estuvo bajo el ojo crítico debido a un proyecto de ley que presentó. El proyecto le daría atribuciones y obligaciones al Poder Judicial para realizar un registro de progenitores, tutores o guardadores que, teniendo a su cargo el cuidado personal de niños y adolescentes, impidan el ejercicio del derecho de la comunicación o contacto de otro progenitor no conveniente o de la persona que tiene tales derechos. De llegar a aprobarse, el proyecto daría paso a que las víctimas que hayan logrado salir de hogares violentos y o abusivos con familiares que ejercían algún tipo de abuso contra ellos, vuelvan a ser vinculados por la fuerza con sus victimarios, desoyendo así las leyes vigentes de protección de los niños. En ese marco, la Organización de Madres Protectores y 885 organismos defensores de los derechos de los niños salieron a acusar al senador y exigen que no se avance con el proyecto. De acuerdo a lo relatado por las organizaciones, en caso de sancionarse la ley, allanaría el camino para que las situaciones de maltrato y abuso contra las infancias se sigan reproduciendo, porque se obliga a una revinculación y no se ven los antecedentes que hay detrás de estos pedidos de muchos padres que son violentos. Asimismo, la polémica por el posible tratamiento de esta ley llegó a instituciones de profesionales tales como el Colegio de Abogados de Salta. Desde allí se presentó un escrito ante el Senado para señalar los huecos que dejaría esta legislación y los posibles peligros que representa. Los letrados aseguraron que la aprobación del proyecto de Durán desprotegerá a los niños, dado que quedaría sepultada la Ley 26061 de protección integral de los derechos de niños y adolescentes. Precisamente el artículo 9, que detalla explícitamente cómo se debe proteger a los menores de trato violento, discriminatorio, humillante, vejatorio, intimidatorio, a no ser sometido de ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestro o tráfico para cualquier fin, cualquier forma o condición degradante. Por ello, en una de las provincias con mayores índices de embarazos infantiles, maltratos y abusos contra niños y a grito de que los chicos no, cientos de ciudadanos se movilizaron en la capital salteña en contra del precandidato a intendente. Este precandidato a intendente respalda la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Están avisados, señores. Y esto lo publicó Ejército Remanente. El Foro Económico Mundial ordenó a los gobiernos del mundo que prohíban los medios independientes
ilegalicen la lectura de fuentes de noticias no convencionales y llenen las cárceles con personas que comparten opiniones o artículos considerados falsos por los llamados verificadores de hechos, que sabemos quiénes son. El régimen de Trudeau fue el primer gobierno controlado por el Foro de Davos en prohibir los medios independientes, lo que significa que los canadienses que comparten artículos o publicaciones en línea que los verificadores de hechos consideran falsos pueden ser arrestados y condenados a una fuerte sentencia de prisión. Los legisladores de Irlanda aprobaron una nueva ley que hará ilegal que los ciudadanos vean o compartan cualquier contenido de medios no convencionales en sus teléfonos y dispositivos informáticos. La nueva legislación significa que todo lo que se vea en línea y que los verificadores de hecho han considerado odioso resultará en prisión para quienes lo hayan visto o compartido. Pensar que hace pocos años esos dos países eran donde mejor se vivía. Y sigamos con Canadá. Después de la legalización del cannabis, ojo con esto, porque acá se habla mucho también de esto. Después de la legalización del cannabis, Canadá comenzó a vender drogas duras. Todo legal y accesible para cualquier persona. Cocaína, $90 el gramo. Heroína, 200 el gramo. Crack, 250 por 2,5 gramos. Para el segmento de bajos ingresos de la población, hay metanfetamina por $50 el gramo y MDMA por $75 el gramo. Como aseguran los vendedores, todos los productos son puros, libres de impurezas y recomendados por los principales adictos. Este es el mundo del progreso globalista. Vean la lista de precios. Yeah, it's 10, I think. Yeah, there's 40 in there. Thanks, man. I appreciate what you're doing. Good luck on this. Y esto lo publicó Extramuros. La Comisión Europea aprobó el 2 de mayo un plan de gobierno holandés que compensaría a los ganaderos de determinadas zonas si aceptan cerrar voluntariamente sus granjas, como parte de los esfuerzos de los Países Bajos para reducir la contaminación con nitrógeno. En virtud de los nuevos regímenes depositados LBB y LBB+, los ganaderos deberán comprometerse a cerrar su capacidad de producción de forma definitiva e irreversible y a no iniciar la misma actividad de cría en ningún otro lugar de los Países Bajos, el segundo mayor exportador agrícola del mundo, ni de la Unión Europea. Los regímenes serán vigentes hasta febrero de 2028 y podrán acogerse a ellos los pequeños y medianos ganaderos de las zonas Natura 2000 sobrecargadas de los Países Bajos, siempre que su carga actual de disposición de nitrógeno supere cada año determinados niveles mínimos. Además, solo podrán acogerse a los regímenes los ganaderos que pueden demostrar que han estado produciendo de forma constante durante los 5 años anteriores al cierre voluntario de la producción. Lo que sigue la información de qué forma serán compensados. Van a ver un corto video, al que tuve que sacar el audio por los derechos de autor, por la música de fondo. Crucemos el océano.
En Uruguay, el diario El País informó que el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando junto al Banco Mundial en el desarrollo de un nuevo instrumento de préstamo que vincula el costo de financiamiento por Uruguay con el cumplimiento de objetivos ambientales. La ministra anticipó que los objetivos del préstamo son la reducción de la intensidad de las emisiones de metano del ganado y la preservación de los bosques nativos, lo que coincide en detalle con los objetivos del Pacto Verde de la Unión Europea, enmarcado en el gran reseteo promovido por el Foro de Davos y la Comisión Europea, en base a la teoría anticientífica del cambio climático antropogénico. En realidad se trata de concentrar la propiedad de la tierra en grandes capitales y al mismo tiempo limitar la autonomía de la población y las naciones particulares frente al poder globalista. Para ello, destruir la autonomía alimentaria y reducir la presencia fuera de las ciudades es fundamental. A prepararse en nuestro país. Más de un chacarero, ante la poca rentabilidad por la sequía y las retenciones, no tendrá ningún problema en aceptar la propuesta. Dije sequía y retenciones, ¿se percatan de todo o tiene que ver con todo? Unas cositas de la guerra interminable. Muchos medios están haciendo alaraca de que la 77 reunión de la Asamblea de la ONU, China, India y Brasil votaron contra Rusia, acusándola de haber invadido Ucrania. La única mención de eso se hizo en su preámbulo, que fue rechazado. Después el resto de las 36 páginas de documento no hablan de eso. La realidad es que esa guerra interminable esconde la realidad de las cosas. Inglaterra, con el recién coronado que gobierna su país, con 4 funcionarios principales, de los cuales 3 están bajo proceso. Piden a sus ciudadanos morir de hambre para pagar impuestos y ellos los evaden. Aún así, no hay que perder de vista que el objetivo de esta guerra es debilitar a Europa y empobrecer sus ciudadanías. La estrategia que siguen es la típica de la Primera Guerra Mundial. En el plano metafísico esotérico, abatimiento de machos reproductores. Y atento con esto. El jefe de la Comisión Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, anunció la negativa del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, a participar de una reunión de la Comisión Militar de la OTAN. A nivel de los jefes de general personal, incluso de forma de teleconferencia. Zaluzny explicó esto por la tensa situación operativa sobre el terreno. SNT Cosmic. Repetimos importante información del 2020 para entender la presente. Estas son las 36 candidatas a ser ciudades inteligentes. Son urbes ubicadas en 22 países que serán pioneras en adoptar tecnologías para el bienestar y, entiéndase, para esclavizar. El Foro de Davos anunció el nombre de las 36 ciudades de 22 países que aceptaron, gracias a los políticos vendidos, ser las pioneras para adoptar tecnologías y una hoja de ruta de política mundial, entiéndase, nuevo orden mundial, que los llevará a implementar acciones, entiéndase, ejecutar órdenes de las élites globalistas, que se definieron en la Alianza Global de Ciudades Inteligentes de G20, entiéndese, organismo creado para dar aparente legitimidad al hecho de recibir órdenes de personas que nadie eligió. Primero vigilancia total, después sistema de crédito social. La hoja de ruta está diseñada para proporcionar a las ciudades los procedimientos, leyes y reglamentos que necesitan las élites para utilizar las nuevas tecnologías de forma responsable. Palabra agregada para manipular. La iniciativa surgió en Japón de la mano del Centro para la Cuarta Revolución Industrial del FED y del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Las ciudades pioneras son Apeldoorn en los Países Bajos, Barcelona en España, Belfast, Reino Unido, Bengaluru, India, Bilbao, España, Bogotá, Colombia, Brasilia, Brasil, Buenos Aires, Argentina, Chattanooga, Estados Unidos, Córdoba, Argentina, Delhi, Corea del Sur, Dubái, Emiratos Árabes, Tequini, Durban, Sudáfrica, Faridabad, la India, Gaziantep, Turquía, Hamadhatsu, Japón, Hyderabad, India, Indore, India, Estambul, Turquía, Kaga, Japón, Kakogawa, Japón, Kampala, Uganda, Karlsruhe, Alemania, Leeds, Reino Unido, Lisboa, Portugal, Londres, Reino Unido, Maibasi, Japón, Manila, Filipinas, Medellín, Colombia, Melbourne, Australia, Ciudad de México, México, Milán,
Moscú, Newcastle en Australia, San José en Estados Unidos y Toronto en Canadá. Nosotros estamos metidos con 2 adentro. Y vean nuestros muchachos cruzando el otro charco. Dijimos Buenos Aires, recién la nombramos, ¿no? Señalada por nuestros gobernantes. Bueno, vean la ciudad de Larreta. Medición en Agüero y Perón. En la ciudad de Buenos Aires, Valvanera, el 5 de mayo de 2023 a las 21:20 horas. Esto publicaron Brecha y el Observador en Uruguay, que fíjese en el tema del agua. Por eso quieren tener el dominio del agua, para su uso exclusivo. La empresa norteamericana Google respondió a la intimación de la justicia uruguaya y reveló cuánta agua necesitará por día para el sistema de enfriamiento del data center que planea instalar en Canelones. La empresa tecnológica entregó a través de su representante Eleanor Application SRL una respuesta de media carilla al Ministerio de Ambiente en la que sostiene que las torres de enfriamiento del data center que adquirieron 30 hectáreas en el Parque Ciencias de Canelones requerirán en la primera etapa 3.800.000 litros de agua por día. Hasta aquí la nota, una acotación y una pregunta. Ese consumo de 10.000 personas. ¿Por qué no instalar una planta que use agua de mar potabilizada? Siempre la inversión la tiene que hacer la gente a través del entrado colonial. Por supuesto que sí. Mire, ante la escasez de agua en Montevideo, la producción de la misma será más salada. Últimamente, el ser humano ya aguanta todo.
la postilla de un siglo maravilloso. La coronación de Carlos III ocurre 6 meses, 6 semanas y 6 días después del funeral de la reina Isabel. Nada es coincidencia. CNT Cómic. Un particular importantísimo del cual quiero ver quién lo nota sobre la coronación del británico. Ha cambiado el juramento. Jura defender todas las fe religiosas. En su reino al menos 8, creo. Y no solo anglicana. ¿Requisito del nuevo orden? ¿Se está bergogliorizando? La Guardia Civil investiga a una treintena de agricultores de Málaga por extracción y uso ilegal de agua para regar aguacates y mangos. Están persiguiendo por usar agua ilegal, que puede ser de lluvia o un río que pasa por cerca de casa. El país. En Canadá, las mujeres bomberos incendiaron el Parque Nacional Banff con el deseo de demostrar que son mejores bomberos que los hombres. Las mujeres bomberos iniciaron una jornada contra la discriminación y provocaron un incendio controlado ahí, pero no salió según lo planeado, porque el Parque Nacional se quemó y hubo que llamar a 5 helicópteros para que ayudaran. Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. Bélgica no puede gastar dinero en aumentar el bienestar de las personas, las escuelas, los hospitales, porque ese dinero necesita el régimen de Kiev. Para los jóvenes argentinos que hacen cola en la embajada de España, las nuevas caras europeas, pronto también en el barrio cerca de tu casa. Quizás te muevas al ver la cabeza de tu hijo caer al suelo o la tuya. Come back, bitch! Come back! Y eso también pasa en la orgullosa Holanda. Meneer, lijkt op een varken. Hoe lang bent u? Oh, shaky boy, shaky boy. Pak die bro. Kuba nu. Pa! Hey! Hij wil activeren, nee. Oh, yo! What the? Do you want? Oh, yo! Hey, laat hem! Ciao, boys! Por otro lado, esta importación y tolerancia de migrantes europeos, asiáticos y africanos, es el problema. Se ha utilizado para alimentar la reacción de la ciudadanía. ¿Y cuál será la solución? Telecámaras, reconocimiento facial, digital, para que sea todo más seguro y con el aplauso de la mayoría. Acción, reacción, solución. Canadá se prepara para la quiebra de los bancos aprobando una ley que permita al gobierno nacionalizar cualquier entidad financiera cuya quiebra ponga en riesgo la estabilidad del país. Ven hacia dónde se dirigen, ¿no? Esto se llama transferencia de pérdidas del sector privado para el sector público. En otras palabras, los bancos privados van a quebrar, pero el dinero lo perderán los contribuyentes en lugar de los propietarios de los bancos. Aquí ya pasó en el 2001. Y atención con esto, ¿cuánto falta para que llegue acá? En España el gobierno prohibirá trabajar al aire libre cuando la Agencia Estatal de Meteorología decrete alerta naranja o roja. Junto con la visita del presidente Zelensky a Italia, se instituyeron los NOTAM, o prohibiciones sobre vuelo en Roma y varios corredores aéreos. Con la prohibición del tráfico aéreo civil, el resultado es muy evidente. Vuelven los cúmulus y las nubes cumulonimbus. Además, el cielo ha vuelto a tomar su característico color azul cobalto como hace 30 años. Esta es una confirmación más de que la geoingeniería clandestina está en manos de compañías de vuelos comerciales. Además, esto demuestra que unas pocas horas son suficientes para establecer las condiciones atmosféricas ideales. Veamos cómo se ve el cielo de Italia ahora.
para mí un oyente. Si usted examina la vida, puede resumirla en dos energías compuestas básicas. Así de simple y de trillado. Bien y mal. No tiene más. Toda la vida se reduce a percibir y entender estas dos energías. Esencias, ideas, como guste llamarlas. Todo análisis radica en ver si uno está parado en una u otra energía. Si da o recibe una u otra energía, que son evidentes y bien opuestas. Usted puede mencionarme también una mezcla, lo que no es ni tan bueno ni tan malo. Sí, pero se lo resumo a que lo que no está tan sucio ni tan limpio en comparación con lo limpio que participa en la sociedad. Suponemos que el bien, porque no lo conocemos realmente, ya que por definición el bien es aquello que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia es capaz de producir mal o daño alguno. Y definimos mal como todo aquello en situación de producir daño, destrucción, maldad, etc. La lista de definición de mal es larga. No puede caber maldad en la verdad, si no sería falsedad. Una de las cualidades del mal es aparentar ser lo que no es. O sea, el mal tiene gusto por fingir ser bien. O sea, el mal se oculta generalmente, muestra lo que no es. El mal no se comunica tampoco o se comunica de manera falseada, sucia, poco clara. Si uso un aforismo, podría indicar que todo aquel que no se comunica limpiamente es un enemigo, ya que lo resuelve de otra manera sin comunicación real o abierta. Uno podría preguntarse, ¿qué busca el gobierno a la sombra? ¿Cuál es su objetivo? ¿Erradicar determinada energía en particular? Si usted anula el poco bien que existe, solo quedará el mal. Vamos a terminar. Me trataban de revista cuando avisé lo que se venía en nuestro país. Incluso gente dejó de verme. Se metieron con el mensajero. Lo que sucede es que esta película la vi varias veces. El régimen global está tomando posesión de la Argentina. Esta inflación es generada tanto por lo que vino desde afuera desde hace 3 años, como por la complicidad de los que gobiernan. Y digo complicidad porque a estos niveles ninguno es ignorante de saber cómo se controla la inflación. Más la pseudo-oposición que echa leña al fuego sin tregua, con mentiras y ocultamientos. Todos son cómplices y obedecen las órdenes de terminar con el proyecto Argentina, en el medio de la suerte de 46 millones de ciudadanos que les importan un carajo. Esta clase de dirigente entreguista está en su mejor momento. Jamás hubo en nuestro país semejante cantidad de traidores y quintas columnas. Todo va a terminar tal cual como lo vengo anunciando, mal que les pese a algunos ingenuos. Es cuestión de tiempo. Para mí la palabra clave es recordar. Recordar quién soy, porque estoy aquí y para dónde voy. Esto lo logro enfocándome en mí, limpiando los contenedores temporales y potenciando aún más las virtudes de mi esencia. El conocimiento discernido y la sabiduría genuina es fundamental para saber conducirme en el lugar donde me encuentro y para evitar caer en la trampa de este sistema. Por ello siempre cuestiono todo, no trago entero. Mi intuición me lleva a ir más allá del engaño en que ha mantenido la humanidad. No me creo el que se lo sabe todo ni iluminado, ni el más despierto, pero sí veo desde otra perspectiva diferente a la que la mayoría le han enseñado a mirar. Sin embargo, no por ello vivo amargado, ni vivo con actitud de odio o de venganza. Cada quien tiene lo que tiene en su alrededor interior. Como ser humano tengo una vida como todos, con responsabilidades que asumir, con altibajo, con situaciones que se me han salido de las manos, pero a pesar de todo poseo una gran fuerza en mi interior que me ha ayudado a continuar, a seguir adelante y a traerles información censurada a diario. No estoy aquí para imponer mi punto de vista, porque tengo muy claro que no todos están listos para buscar la verdad ni para liberarse del control mental en que están sumergidos. Esto es algo que nace desde adentro, o es un camino que viene ya marcado, y que solo unos pocos están dispuestos con tal de no seguir en el ciclo de nacimientos y muertes. Miren, cuando digo que desconfío de todo, la nueva directora ejecutiva entrante en Twitter, nombrada por Elon Musk, Linda Yaccarino, es presidenta ejecutiva del Foro de Davos y ejecutiva de publicidad de NBC Universal, que recientemente presionó a Musk para que se comprometiera con la autocensura y necesitó a permitir que los anunciantes sientan que puedan influir en Twitter. Todos son parte de la cosa acá.
Siempre consideramos a Aldous Huxley, ¿no? El libro El Mundo Feliz. Escuchémoslos directamente a él. Wir wissen heute wesentlich mehr über die Funktion des Nervensystems als früher. Früher wusste man intuitiv und aus Erfahrung, wie man mit Menschen wohl am besten manipuliert. Heute aber weiß man aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen, wie man Menschen am besten dazu bringt, ihre Versklavung zu lieben. Das war genau das, was ich in meiner wackeren neuen Welt herausstellen wollte. Ich fürchte, dass mit den wissenschaftlichen Diktaturen der Zukunft die Entwicklung mehr und mehr in diese Richtung treibt. Das heißt, es wird eine Gesellschaft entstehen, in der die Bedingungen wirklich unmenschlich sind, in der aber mit den Seelen der Massen so manipuliert wird, dass die Menschen diese Bedingungen nicht nur akzeptieren, sondern sie geradezu lieben. Bedingungen, die sie eigentlich ablehnen und hassen sollten. Aber durch Seelenmanipulation werden sie dazu gebracht, sie zu lieben.